Gracias, hermano Chava. Muy bien, Salmo capítulo 69. Estoy ansioso realmente por terminar el segundo libro. Estamos así de cerca, hermanos, de terminar el segundo libro. A lo que me refiero, si ustedes recuerdan, Salmos está dividido en 5 libros. Dice el libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto. Y cada uno de estos 5 libros en el cual se dividen los Salmos está dividido de acuerdo al Pentateuco. Entonces, libro 1 equivale a Génesis, libro 2 equivale a Éxodo, libro 3, Levítico, libro 4, Números, libro 5, Deuteronomio. Entonces, si ustedes observan, el primer cambio del libro del primero al segundo fue en el capítulo 42, y ahora el siguiente cambio del libro es en el 72, ¿sí, no? Sí, del 73. En el 73 cambiamos al libro 3, que es el equivalente a Levítico. Entonces ya estamos así de cerca por un cambio de libro. Ya estoy ansioso por ese cambio. Muy bien. Entonces, hermanos, capítulo 69. Muchas gracias, Ed. Tema. Yo le puse como tema aquí la desesperación de David a causa de la persecución. Eso es tal cual el tema, la desesperación de David. Y creo que cada uno de nosotros podemos entender esto, ¿no? Todos hemos llegado a un punto en nuestras vidas donde tenemos una gran desesperación. Desesperación donde sentimos ahogarnos, ¿no? Y eso es precisamente de lo que habla aquí los primeros 4 versículos, precisamente David. Habla acerca de que él se siente ahogado como en un fango cenagoso, como en aguas movedizas y que siente el agua hasta acá que lo inunda. Bueno, entonces por eso es la desesperación de David, porque es desesperante, es ese sentimiento de estarte ahogando. Entonces la desesperación de David a causa de la persecución que él estaba teniendo por causa de los enemigos. Pero bien, en cuestión del capítulo 69, sin lugar a dudas, es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Los únicos 2 que le ganan a este capítulo es el capítulo 22, que es muy entendido, el capítulo 22. Habla acerca de la crucifixión de Cristo Jesús, y luego el capítulo 110, donde tenemos el muy famoso versículo que dice: habla mi Señor a mi Señor. Se viene en el 110. Entonces tenemos capítulo 22 y capítulo 110 de Salmos, son los más citados en el Nuevo Testamento, y muy cercanos a ellos está el capítulo 69. Capítulo 69, muy citado en el Nuevo Testamento. Este salmo como tal es un salmo de lamentación. Algunos dicen que cae dentro de la categoría de los salmos imprecatorios, y otros dicen que cae dentro de los salmos masquiles. Si ustedes recuerdan la diferencia, los salmos están por categorías, están hechas por categorías. El salmo masquil significa un salmo de instrucción, un salmo instructivo que nos ayuda a aprender y a meditar. Y luego están los salmos imprecatorios. El salmo imprecatorio es aquel salmo que dice el salmista: Señor, haz venganza contra mis enemigos, mata a los enemigos, córtales las cabezas y sácales los ojos. Okay, entonces, donde pide juicio en contra de los enemigos, esos son salmos imprecatorios. Entonces, nuevamente, algunos consideran este salmo masquil, otros lo consideran un salmo imprecatorio. En realidad tiene un poquito de ambos. Entonces es como un híbrido. A mí no me gustaría ponerlo ni en una categoría ni en otra, pero entiendo por qué algunos dicen masquil y algunos dicen imprecatorio, pero bueno, yo no me siento cómodo poniéndole una categoría, pero ciertamente tiene algo de ambos lados. Muy bien. Dice primero al músico principal sobre lirios, salmo de David. Ahora, normalmente en los salmos anteriormente hemos visto al músico principal sobre Neilot, al músico principal sobre Neginot. Todos estos son instrumentos musicales o cuestiones musicales, pero lirios no lo es. Es algo interesante. Lirios, en realidad, por lo general, cuando la Biblia habla acerca de
al músico principal sobre lirios, tiene la idea de nupcias, de un canto o un himno que se cantaba dentro de bodas. ¿Okay? Entonces, al músico que estaba bajo la responsabilidad de tocar himnos en bodas, se le da este himno y a mí, digo, yo no me imagino este himno en una boda, sinceramente no sería mi primer selección para música de boda, pero esto es lo que implica al músico principal sobre lirios, implicando en otras palabras que es para algún tipo de nupcias. No sabemos a qué nupcias, no hay específicos, pero nuevamente es una selección algo raro para poner en una boda. Muy bien. Ahora, hablándoles del bosquejo, les voy a dar el bosquejo de todo el capítulo. Del versículo 1 al 12, vemos la desesperación de David a causa de la persecución de sus enemigos. En el segundo punto del capítulo 69, es del versículo 13 al versículo 28, donde vemos el deseo de David por castigo de sus perseguidores. Por eso, por ese segundo punto se cree que es imprecatorio, es decir, del versículo 13 al 28, donde David desea el castigo de sus perseguidores. Por último, tenemos del versículo 29 al 36, es el tercer punto, es una declaración de alabanza de David hacia Dios. Una declaración de alabanza. Entonces tenemos punto número 1, desesperación de David por causa de sus perseguidores, versículos 1 al 12. Segundo punto, el deseo de David por el castigo de sus perseguidores, versículos 13 al 28. Y por último, versículos 29 al 36, tercer punto, la declaración de alabanza de David. Muy bien. Ahora, yo les mencioné, yo sé que mi introducción es algo largo el día de hoy, pero yo les mencioné que este es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. La razón por la cual este es uno de los más citados es porque cada vez que se cita Salmo 69, hace referencia a la persona de Cristo Jesús, en algo en cuestión a su vida, su ministerio, e incluso hay un versículo más adelante que habla acerca, en cierta manera, de su muerte, porque habla acerca del traidor Judas Iscariote. Y los últimos dos versículos, que es el versículo 35 y 36, hablan acerca del reino por venir. Entonces es algo muy interesante. Entonces podríamos decir, si queremos ponerlo bajo categorías, podríamos decir que es masquil, ¿sí? Es imprecatorio, sí. Y podríamos decir también que es mesiánico, también. Porque cuando se cita este salmo en el Nuevo Testamento, siempre hace referencia a algo de la persona de Cristo. Entonces no se limiten con poner este salmo bajo una categoría, tiene múltiples, por lo menos 3. ¿Okay? Muy bien. Otro punto muy interesante acerca de esto, de este capítulo, es que muchos, y vamos a llegar ahí cuando lleguemos a esa parte, ahorita nada más lo voy a mencionar, pero hay muchos eruditos, muchos comentaristas que consideran que aunque dice Salmo de David al inicio del capítulo 69, que en realidad David solamente escribió hasta el versículo 29. La mayoría de los eruditos consideran que David a partir del 29 ya no escribió, entonces todavía tenemos del 30 al 36, y muchos le adjudican estos últimos 7 versículos al profeta Jeremías, quien vivió muchos años después de David, y se considera que fue incluido el agregado de él al canon, a esta parte. Ahora, yo no me gustaría decir que es Jeremías, pudiera muy bien haber sido Ezequiel, pudiera muy bien haber sido Daniel, que más o menos fueron contemporáneos el uno con el otro, pero por lo general se le adjudican de los versículos 30 al 36 a Jeremías. Pero llegaremos a ese punto cuando lleguemos a ese versículo. Ahorita nada más nos vamos a enfocar del versículo 1 al versículo 12. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí aprendiendo de su bendita palabra. Le he pedido, Señor, que este mensaje sea útil, que sea práctico para nuestras vidas, que sea
un mensaje el cual podemos aplicar fácilmente a nuestras vidas por medio de la ayuda del Espíritu Santo, quien mora en cada uno de sus hijos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo. Amén. Muy bien. Ahora sí, la desesperación de estar bajo agua y arenas movedizas. Leemos versículos 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Estos versículos son una metáfora, claramente. David utiliza esta idea de estar ahogándose para describir su sentimiento de desesperación en la cual él se encontraba. Él estaba en unas circunstancias muy feas, no sabemos realmente cuáles eran todos los detalles detrás de sus circunstancias, pero sabemos que él se sentía en un punto completamente angustiado, desesperado, se sentía bajo el agua. Déjenme decirles, pues ustedes saben, yo soy asmático. Y yo me desespero cuando me da un crisis asmático y no puedo respirar. Para mí, hermanos, es la cosa más angustiosa, es la cosa más desesperante, es una cosa horrible. Y luego lo que más me hace enojar es cuando la gente te ve así, que estás batallando y luego te dicen, tranquilo, tranquilo, respira. Y no me digas que respire y que tranquilo. Es la cosa más desesperante. A ver, te voy a poner abajo del agua y te voy a decir tranquilo, te voy a agarrar de las greñas, te voy a poner abajo, respira, todo va a estar bien, tú tranquilo. Y el otro es desesperación total. ¿Okay? Es desesperación total estar sin aire, estarse ahogando. Todos, creo, que hemos pasado por angustias a esa magnitud en donde no sabemos ni qué hacer. Entonces él así se sentía en arenas movedizas. ¿Okay? Ahora, esta metáfora se utiliza en varios lugares en el Antiguo Testamento o con referencias muy similares a esta. ¿Okay? Vamos a ver algunas de estas. Entonces es común. Vamos a ver dos aquí mismo en Salmo. Vamos a regresarnos a Salmo capítulo 18 y versículo 4. Salmo 18, 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Entonces torrentes, aguas, todo ese tipo de cosas, muchas cosas similares a estos. Ahora, si nos vamos atrás, adelante de ahí, a Salmo capítulo 46 y versículos 2 y 3, lo volvemos a ver, algo similar, no exactamente lo mismo, pero similar. 46, 2 y 3 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo está diciendo el salmista, que yo me encuentre bajo agua, todo va a estar bien. Pero aquí nuevamente se encuentra bajo agua, se siente ahogado, está teniendo muchos problemas. Y no es la única sección en el Salmo donde hace referencia a sentirse bajo el agua, bajo las presiones de la vida. Si nosotros ahí mismo en Salmo 69 leemos versículos 14 y 15, lo volvemos a ver. Dice Salmo 69, 14 y 15: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas. Anegue significa inunda. No me inunde la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Entonces él está completamente desesperado y su metáfora es utilizar arenas movedizas. Y sabemos que habla también de arenas movedizas, aunque no lo dice así, pero dice el versículo 2: estoy hundiendo en cieno profundo. Cieno significa lodo blando, o como ya lo mencioné, arenas movedizas, donde uno se puede hundir y morir al ser anegado, como ya mencioné, ser inundado por las aguas o por la arena, como gustes llamarlo, en desesperación.
Y si te mueves te hundes más, y no importa para dónde te vayas, te hundes más. David como tal estaba buscando ser salvado por Dios de este estado de angustia y desesperación. Ahora imagínense, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en caricaturas, ¿sí? Todos, donde alguien cae en arenas movedizas y está el cuate y empieza a hundirse y hundirse y hundirse y empieza a gritar, ¡ayúdame, ayúdame! Y luego llega alguien en la película con un palito, a ver, agárrate del palito, un palito así y se muere el vato, ¿no? Ok, entonces creo que todos hemos visto películas de este tipo, donde están en la arena movediza, le avientan un palito, una ramita y de todos modos se muere. Ok, pero está grite y grite y grite por ayuda. Pues esto es el mismo caso de David. Versículo 3 dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Él está en esta arena movediza, hundiéndose cada día más. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Desesperado por salir de donde se encuentra. Vamos rápidamente a Salmo capítulo 40 y versículo 2. Salmo 40, versículo 2 nos dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Precisamente lo mismo que estamos viendo aquí. Dios en otras ocasiones ya había sacado del fango, del lodo cenagoso, de las arenas movedizas, ya había sacado a David de ahí y lo había puesto sobre peña, es decir, sobre una roca fuerte. Y entendemos y sabemos que la roca fuerte nada más es uno, y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos en el punto más débil, en el punto más feo, en el punto más horrible de nuestras vidas, Él nos salva, nos ha salvado. Y no nada más en cuestión de nuestra salvación, sino la salvación de nuestras almas, sino también en cuestión de nuestro andar y caminar diario. Él nos salva, Él nos saca de una y de otra todos los días de nuestra vida, y hace con nuestra vida de acuerdo a su bendita voluntad. El ser sacado del fondo del lago cenagoso, del lodo cenagoso, no es necesariamente nada más aplicable a la salvación del alma, sino a nuestra vida constante. Porque aquí claramente David ya era salvo, ya había creído, ya había confiado en Dios, ya era hijo suyo. Entonces el hecho de utilizar esta misma metáfora no es necesariamente hablando de la salvación, sino del andar diario. Ahora, ese mismo capítulo de 40, capítulo 2, he escuchado muchos querer emplearlo únicamente a lo que es la salvación. Y aunque sí, bien es cierto que cuando uno está en el fango cenagoso y te das cuenta de tu lugar como pecador, y te das cuenta que eres un pecador horrible, que has transgredido delante de Dios, y dices, ciertamente no hay salvación para mí, yo no puedo salvarme a mí mismo, y tocas fondo y llegas a ese arrepentimiento verdadero de tu pecado por medio del Espíritu Santo que te convence de pecado, de juicio y de justicia. Y dice, Señor, por favor, sálvame porque yo no puedo. Y Dios extiende su gracia a ese pecador arrepentido y lo trae a la salvación. Bien es cierto que así es. Pero esto es no nada más para la salvación, sino para nuestro andar diario. Entonces, versículo 3. David grita y grita y grita hasta que es enronquecido, orando, gritando para que Dios le saque de esta circunstancia, que le dé respuesta. Todos hemos estado ahí, yo sé que yo sí, en un punto en donde, híjole, te sientes inundado, te sientes sin fuerzas, te sientes absolutamente bajo arenas movedizas y dices, Señor, ayúdame. Y ahí estás muchas veces por semanas o meses y estás esperando
la respuesta de Dios. De la misma manera que David esperaba él la respuesta de Dios, así nosotros tenemos que esperar en Dios. No sé por qué se me vino a la mente esto. Últimamente he escuchado muchas tonterías en internet de personas que dicen: yo quiero un hombre que resuelva. ¿Sí? ¿Han visto eso en internet? No, ya vino enfadado con el hombre que resuelve. Pues la verdad es que en nuestras vidas el único que realmente resuelve es Cristo, es Dios. Él es quien resuelve las cosas. Pero tengo que ser paciente a su respuesta. Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. El versículo 14 nos dice lo siguiente. Salmos 27, 14 nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La respuesta de Dios no va a ser cuando yo quiera que Él me responda. La respuesta de Dios va a ser a su voluntad cuando Él quiere responderme. Si es que Él quiere sacarme en ese momento o no, todo depende de Él. Yo solamente tengo que esperar pacientemente. Veamos otros. Salmo capítulo 37 y versículo 7. Salmos 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Fíjense, qué interesante este 37.7, muy aplicable. También es de David, pero muy aplicable al Salmo 69 que estamos viendo. Dice: no te alteres, tranquilo, estás en una posición muy fea. No te alteres. Y el otro en arenas movedizas: ayúdame, ayúdame. Dice: no te alteres. Espera a Dios, en su tiempo Él te sacará. Bien, ahora vamos a ver uno en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8. Uno de mis capítulos favoritos, duro este capítulo. Romanos 8 y 9, especialmente para los que no creen en las dispensaciones, los que no creen en predestinación, son durísimos estos dos. Pero Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No temas, no te alteres. Todo está bajo el control del Omnipotente. Todo está bajo el control del soberano, Dios, el absoluto. Ahora, ¿hay desesperación en nuestra carne? Sí, porque soy de carne, porque estoy en mi cuerpo corruptible. Claro que me desespero. No sería humano si no me desesperaría y no me angustiara. Pero ahí es cuando uno realmente aprende a depender del Todopoderoso, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Redentor, el creador del universo y sustentador de ella. Tranquilo. También, el esperar en Dios tiene la respuesta de Dios, de su voluntad para sacarnos de situaciones. No nada más depende de Él, sino que es un asunto de que yo tengo que aprender a ser paciente, lo cual también es, y tener fe en que Él así lo hará. Él dará respuesta de alguna manera u otra. Posiblemente no me guste su respuesta, pero va a dar respuesta. Y será lo mejor para mí. Otra vez, queremos siempre que Él nos dé respuesta, que nos saque de ciertas circunstancias como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Recuerden, nuestra oración no mueve la mano de Dios. Yo he escuchado a muchas personas que dicen que la oración mueve la mano de Dios. Nuestra oración no mueve la mano de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas piden con fe y fervientemente, y con fe y fervientemente: Señor, ayúdame con esto, por favor? Y Dios no les contesta como ellos quieren. Dios hace lo opuesto. ¿Y es por qué? Porque tu oración no mueve la mano de Dios.
No esperes la oración conforme tú quieres. Mejor pide que la voluntad de Dios se haga. Eso lo hemos entendido desde el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Pues su voluntad muchas veces es no contestarte como tú deseas ser contestado. Pero ahí es donde entra el fruto del Espíritu. De acuerdo a Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, siempre gozo, paz, siempre, paciencia para respuesta, benignidad, fe, ¿en qué? En su persona y que Él contestará conforme a su voluntad, mansedumbre, templanza. No te alteres, no te enojes, todo está bajo las manos del soberano omnipotente Dios. Él hace conforme su voluntad lo desea. Muy bien, versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. David era inocente, sin causa de las cargas puestas en contra de él. Lo estaban aborreciendo, lo estaban acusando ciertas cosas, y él dice, ¿qué? ¿Yo voy a pagar por algo que yo no hice? Si yo soy inocente, yo no lo hice, y ellos me están persiguiendo por algo que yo no hice, yo soy inocente. Es lo que está diciendo el versículo 4. Yo no lo hice, soy inocente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo utilizó este mismo versículo aplicándolo a Él mismo. Otra vez, Cristo citó el 69:4 refiriéndose a Él mismo. El que no era culpable de nada, que fue acusado injustamente. Vamos a verlo. Juan, capítulo... Híjole, ya me perdí. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y versículo 25. Juan 15, 25. Dice Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, me aborrecieron. Entonces él estaba citando aquí Salmo capítulo 69, versículo 4. Sin causa, me aborrecen. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, aquí ya podemos ver unos versículos mesiánicos aplicados a la persona de Cristo Jesús. Él fue a la cruz del Calvario, siendo inocente de todos los cargos en su contra. Murió el inocente por culpa de los inicuos, sin causa. Preguntó el salmista, ¿qué? ¿Yo voy a pagar por algo que no hice? En el versículo 4. Y ahora en referencia a Cristo Jesús, Él murió por algo que no hizo y Él pagó por algo que no era para Él pagar. Él pagó por nuestros pecados, a nosotros nos tocaba pagar, porque la paga del pecado es muerte. A mí me toca pagar lo mío, pero Él imputó sobre Él lo que a mí me tocaba pagar. Y Él no dijo, ¿qué? ¿He de pagar lo que no robé? Cristo Jesús pagó lo que a Él no le correspondía pagar. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él ni siquiera era culpable de ningún pecado. Perfecto, absolutamente, sin mancha. Y pagó una deuda que a él no le tocaba pagar. Imputación. Versículo 5. Bueno, vamos a ver 5, 6 y 7 como un conjunto de versículos juntos.
Pero fíjense, a diferencia o en contraste de la persona de Cristo Jesús, David sí tuvo pecados. Él está diciendo, yo soy inocente de los cargos por los cuales me están aborreciendo. Pero no significa que esté sin pecado. En el caso de Cristo Jesús, Él pagó algo que no le correspondía pagar, algo por lo cual era inocente, pero Él era sin pecado. Entonces un contraste grandísimo con David. Pero leamos el versículo 5, 6 y 7. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Entonces Él está admitiendo que aunque Él es inocente de los cargos presentados en contra suyo, Él no es inocente de todo. Él no es, sin pecado. Versículo 6. Muy interesante el versículo 6 y 7. Okay. Bueno, antes de entrar al versículo 6, ya habíamos mencionado que Cristo es sin pecado, ya leímos el de 2 Corintios 5, 21, pero vamos a leer otro, muy conocido, Hebreos capítulo 4, muy conocido, posiblemente la mayoría de ustedes se lo saben de memoria, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús no tenía pecado, pero pagó por el pecador. Ahora sí, versículo 6, 69, 6 y 7. Dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, con confusión ha cubierto mi rostro. Porque el versículo 6 es muy interesante. Básicamente lo que David está pidiendo a Dios es que sus pecados no avergüencen, o podríamos decir que los pecados no afecten a otros creyentes verdaderos. Señor, te pido que mis pecados no afecten a otros verdaderos creyentes que te están honrando, que te están buscando, que te están alabando, que te están glorificando. Que ellos no queden afectados a causa de mis pecados. O confundidos, dice. Y esto tiene que ver con testimonio. Y yo creo que muchas veces esto también lo hemos visto en nuestras propias iglesias. Imagínense, ven a un cristiano que cae en pecado y un ejemplo fácil, que lo ven afuera en la esquina borracho y pasa otro cristiano y lo ve y ¿será verdaderamente salvo? ¿No será salvo? Y se confunde. ¿Es el hermano? No, no creo. Y empieza a ser de pie de tropiezo para los demás cristianos. Entonces, ¿nuestros pecados afectan a los demás? Sí, absolutamente, afectan al cuerpo de creyentes, afectan al testimonio de Cristo, afectan a la iglesia. Entonces Él está pidiendo que mis pecados, Señor, que tú conoces cuáles son, no afecten a los demás. Pero saben que esto no sucedió porque obviamente los pecados de David fueron muy conocidos, a tal grado que muchos fueron afectados por su pecado. Inclusive toda la nación de Israel, quien él representaba como rey, fue afectada a causa del pecado de David. Entonces sí, nuestro pecado afecta a muchos. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, pues no estoy dañando a nadie más que a mí. A nadie estoy dañando, nomás a mí me estoy dañando. No, créeme que tu pecado afecta a los demás también. Muy bien, versículos 7 y 8, ya leemos el 7. Pero otra vez, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Dice el versículo 7, Señor, yo te amo y porque yo te he amado, he recibido afrenta. Porque te he amado, he recibido problemas de todos. A tal grado, dice el versículo 8, que hasta mis propios hermanos, hasta mi propia familia tiene problemas conmigo. ¿Escucha eso algo familiar? Eso también es una referencia en el Nuevo Testamento, refiriéndose a la misma familia de Cristo Jesús.
Vayamos rápidamente a Juan capítulo 15 y en referencia a Cristo. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, nosotros leemos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En otras palabras, Cristo Jesús fue aborrecido, y por lo tanto todos los que le siguen y que le aman también tendrán esta misma conclusión. Llegarán a esta misma conclusión. Seremos perseguidos. Y como les mencioné, hasta odiados por nuestra propia familia, como lo fue David y como también lo fue Cristo Jesús. Vamos a ver el capítulo 7 de Juan. Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. Juan 7, 3 al 5. Dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Recuerden que Cristo Jesús tuvo varios medios hermanos. Hermanos y hermanas, vienen en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, vienen por nombre. Al inicio no creían en Cristo Jesús. Y hubo un problema. Los medios hermanos de Cristo no creían que Él era quien dijo ser, quien era el Mesías, quien era el Redentor, quien era Dios encarnado. Pero ya vemos en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, su medio hermano, que también es conocido como Jacobo. Jacobo dice que él ahora ha comprendido que Él es su Redentor y que Él es esclavo de Jesucristo. Él dice: he comprendido quién era mi hermano, pero no lo llama su hermano. Lo llama mi Señor, lo llama mi Dios, lo llama mi Redentor, lo llama mi dueño, y yo soy esclavo de Él. Al principio lo reconoció simplemente como: hijo de mi madre. Pero ahora lo reconoció como su Señor y Salvador. Entonces, Salmo capítulo 68, versículo 8, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, que fue rechazado por sus propios hermanos. Y esto no debe de causarnos a ninguno de nosotros. Miren, es miércoles de oración. Y en miércoles de oración siempre pedimos que Dios salve a nuestros seres queridos. Todos tenemos una mamá, un papá, un primo, un abuelo, una abuela, un tío, tía, sobrinos, sobrinas, lo que sea, que amamos y queremos muchísimo y que no son salvos. Y cuando hablamos a ellos acerca de Cristo Jesús, en muchas ocasiones no nos escuchan, o ya no me hables, ¿sabes qué? Vete para allá. Y es un rechazo por parte de muchos de nuestros familiares y no quieren escuchar nada. Al punto en de que muchas veces nos dejan de hablar por semanas o meses o incluso años, en el caso de varias personas. Y hay esto en la familia por el nombre de Cristo Jesús. Pero si esto sucedió en la misma familia de Cristo, ¿por qué nos extrañamos cuando sucede en la nuestra? Vamos a ver otro versículo, Mateo capítulo 10. Una cosa que estaba hablando con mi esposa hace unas horas acerca de esto precisamente, es que nuestro Señor Dios no vino a traer paz social. Cristo Jesús no vino a este mundo para traer paz social. Eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? Mucha gente se les dice: mira, tú recibe a Cristo como tu Salvador y todo va a estar bonito, todo de color rosita, todo va a estar hermoso, todo va a ser bello, tú nomás acepta a Cristo y todos tus problemas se van a ir. Y las personas piensan que esto implica paz social, paz con su familia, paz entre sus hermanos,
paz con el esposo inconverso, paz con la esposa inconversa. Y que si yo acepto a Cristo como mi Salvador, todo va a estar bien interfamiliarmente. Pero Dios, Cristo Jesús, Dios encarnado, Él no vino al mundo a traer paz social. Él vino a traer paz a mi alma, paz espiritual, paz interna. No vino a traer paz social o familiar. Observemos estos versículos, Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36, las mismas palabras de Cristo Jesús, Él mismo lo dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, hablando socialmente. Yo no vine a traer paz a tu casa, paz con tus hermanos y tu mamá y tu familia. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Híjole. Entonces es una mentira cuando te dicen, mira, va a ser de color rosita, acepta a Cristo y todo en tu vida, tu familia va a estar bien. Mentira. Él no vino a traer paz. Y continúa el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Siempre he dicho que eso es algo normal, ¿verdad? Pero 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Wow! David tuvo a sus hermanos y a su familia por enemigos por amor a Dios. Jesús, nuestro Señor y Salvador, hizo a sus hermanos enemigos suyos por amor al Padre y por obediencia al Padre. Entonces, no se les haga extraño cuando ustedes impartan el Evangelio a personas de su familia y su familia se torne en enemiga suya. Si aborrecieron a nuestro Señor, que no nos aborrezcan a nosotros. Versículo 9. Este también es citado en el Nuevo Testamento con referencia al ministerio de Cristo. Fíjense nada más cuántos hemos visto ya, en tan pocos versículos. Versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ok, ahora, 69.9 tiene que ver, ¿se acuerdan? Bueno, ahorita lo vamos a leer. Cuando entró nuestro Señor Jesucristo al templo y agarró el látigo y empezó a darles de latigazos a todos los que estaban haciendo negocios en el tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso? Y volteó las mesas de los cambistas. Utilizan este versículo. Vamos a verlo. Juan, capítulo 2. Y versículo 17. Entonces, después de que hizo esto, bueno, vamos a leer desde el 16. 2:16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Como está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿A qué está escrito? Aquí, al Salmo 69.9. Es una referencia al 69.9. Entonces podemos ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también dentro del Salmo 69. Vemos entonces que Él era odiado por su familia, murió sin causa, y vemos el asunto este de su ministerio cuando hizo esto en el tabernáculo, dándoles de latigazos. Interesante. También vamos a Romanos capítulo 15 y versículo 3. Romanos 15:3 nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre él. Ahí también vemos la referencia a Salmo 69.9, a la persona de Cristo Jesús. Y nos vamos rápido, los versículos 10, 11 y 12 para ya dar por terminado el estudio de hoy. Dice, lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. O sea, le fue por afrenta amar a Dios, y se hizo enemigos. Pero dice el versículo 10 también,
que otra cosa que le llevó al hacerse enemigos fue asuntos de rituales religiosos, como por ejemplo el ayuno, que aquí menciona. Entonces sabemos que los judíos tenían una dieta especial, la dieta kosher. Sabemos también que ellos ayunaban. Sabemos que ellos tenían muchas cuestiones religiosas y tradiciones que ellos llevaban a cabo de forma espiritual, por cuestiones religiosas. Y él está diciendo, hasta tuve problemas por cuestión de mi ayuno. Tuve problemas con mis enemigos por cuestión de mi dieta. Y como tal, nosotros no tenemos muchos rituales como tal o tradiciones en la iglesia de Cristo, el cuerpo de creyentes. Hoy no lo hacemos. Pero yo creo que más que escuela dominical, si lo quieres llamar un ritual, pues venir a la escuela dominical sería, yo creo, el único. Pero una cosa muy interesante es, bueno, y cena del Señor, pero eso es ordenanza, eso es directo, es distinto. Pero fíjense, ustedes saben, yo voy al gimnasio y varios en el gimnasio saben que soy pastor. Y hay unos 2 chavos con los que hago ejercicio y uno me echan carrilla, me dicen, a ver, pastorcito, a ver, pastorcito, ¿no? ¿Qué, te vas a tu iglesita? ¿Ah? ¿Qué eres, pastor? ¿Qué? ¿Alemán? Y me echan carrilla. Y dices, ¿sabes qué? Está bien. Vamos a recibir vituperio, vamos a recibir afrenta por amor a nuestro Señor Dios. Y lo que nosotros hagamos, muchas personas se van a burlar de lo que nosotros hacemos. En este caso, él estaba recibiendo burla por cuestiones de su dieta, por cuestiones de su ritualismo cristiano. O no cristiano, pero como creyente. A tal grado que fíjense lo que dice el versículo 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Ahora, los que se sentaban a la puerta implica jueces, personas de alto estatus, personas que permitían la entrada como tal o tenían, bueno, posiciones de influencia. ¿Okay? A eso se refiere con las personas que están a las puertas. Entonces dice, hablaban contra mí los que se sentaban a las puertas y me saerían, o sea, harían canciones de él en burla los bebedores, los borrachos. Entonces, desde el más alto en rango o estatus social hasta el más pobre y degenerado en el rango social. Hasta hacían canciones burlándose de David. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Por amor a Dios, versículo 7. Por cuestión a su cuidado en alabanza a Dios. Si tú amas al Señor, la gente se va a burlar de ti. Si tú amas al Señor, vas a pasar por vituperios. Si le aborrecieron a Él primero, ciertamente te van a aborrecer también a ti. Por último, versículo 12, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, me cedarían en sus canciones los bebedores. Me salté el versículo 11, perdón. Puse además cilicio por mi vestido. Esa es otra cuestión religiosa que él llevaba a cabo dentro del ritualismo como judío. Y dice, y vine a hacerlos por proverbio. O sea, hacían canciones contra él, hacían dichos en contra de él. Hermanos, no se preocupen. Dios está en control. Dios es soberano. Por más que ustedes se encuentren en aflicción, en angustia, en desesperación, que se sientan bajo agua, bajo fango cenagoso, que están gritando, Señor, ayúdame, auxilio. Mira, tú tranquilo. No temas, no te alteres. Dios es grande. Él hará lo que mejor sea a su voluntad y a ti te va a convenir. Simplemente ámenle, obedézcanle, sin importar lo que venga. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio. Le pedimos, Señor, que lo demás del capítulo 69 de Salmos sea de bendición para los hermanos. Todavía nos faltan 2 mensajes más para terminar este hermoso salmo. Le pedimos, Señor, que podamos ir viendo como hicimos hoy,
con cada mensaje los versículos que tienen referencia a su persona en el Nuevo Testamento, a la persona de su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo, por su salvación. Amén. Muy bien. Vamos a terminar. Preguntas, rápidamente. Comentarios, hermana Gloria.